Vamos a seguir hablando de los consejos que Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero vamos a pasarnos para otra carta. Vamos a irnos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 10, versículos 23 al 34. Pero quiero que desglosemos esta porción de la Biblia, parte por parte, y usted va a ir comparando allí con su Biblia. Este texto comienza diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Habían escuchado eso? Es una expresión, una frase, por así decirlo, una doctrina muy conocida, muy mencionada, muy usada en la vida cristiana. Yo no sé si usted pueda pensar en este momento en qué contexto, bajo qué situación usted de pronto ha utilizado o ha escuchado que alguien utilice esta expresión. Bueno, puede ser utilizado en muchos contextos. De hecho, yo no creo que aquí sea el único lugar donde Pablo utilice esta expresión, que se convierte como en un principio de vida del creyente. Pero yo quiero que miremos de qué está hablando Pablo, porque cuando dice todo, pues eso es como muy amplio, ¿no? Entonces quiero que miremos cómo complementa Pablo ese texto con esta frase: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa no está común, pero es el complemento del anterior, por lo menos en este contexto. ¿Qué está diciendo Pablo? Acaba de hablar de lo que conviene y de lo que edifica, pero cuando habla de conveniencia y edificación, me llama la atención a que no busque mi propio bien, mi propia edificación. Es decir, que cuando yo pienso en lo que conviene y en lo que edifica, es pensando más en los demás que en mí. Es muy fácil utilizar la frase y decir: no, eso no me conviene, ¿cierto? Eso no me sirve. Y siempre pensando en mí, cosa que es muy común de nuestra cultura. Pero Pablo hace la aclaración un momentico. No todo conviene y no todo edifica cuando tú piensas en el bien de los demás. Y por eso dice de una forma imperativa: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué tan fácil es eso? Pues eso tiene doble complicación. Por un lado es complicado practicarlo, pero por otro lado, ¿no les parece también complicado entenderlo? Porque cuando uno piensa en hacer las cosas de acuerdo a la conveniencia de los demás, ¿no será que podemos correr el riesgo de ser manipulados o de pronto de hacer cosas por agradar a los demás, aunque sean desagradables en sí mismas? Peligroso, ¿cierto? Pero Pablo por eso lo expresa dentro de un contexto para evitar esos pensamientos. Así que sigamos leyendo lo que dice el texto. Dice, miren esto: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Noten esto? Yo no sé cómo eran las carnicerías de esa época, pero dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. ¿Qué significa eso? No hay nada prohibido, coman de todo y sin preguntar nada. No pregunten ni cuánto vale. Si usted se antoja, compre. ¿Será eso? ¿Ah? Sin preguntar nada, dice: por motivos de conciencia, y hace una aclaración: porque el Señor la tierra y su plenitud. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿Será que va a dar o se está disponiendo a dar una clase de gastronomía? Lo que se puede comer, lo que hace daño y lo que no hace daño. ¿Ese será el tema de conversación? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que Pablo está pensando cuando habla de la carnicería y de la comida que venden allá y de la posibilidad de comer? ¿En qué estará él pensando? ¿Perdón? ¿De la ley judía? ¿De acuerdo? Por supuesto. ¿Ah?
Exacto, los judíos tenían algunas leyes con respecto a lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Y ellos eran muy estrictos, muy celosos. Es decir, en otras palabras, Pablo estaba pensando en la religión judía. Y basado en lo que Jesús ya había hecho con Pedro, cuando le presentó un lienzo con comida supuestamente inmunda, y Pedro dijo, yo no como eso porque está inmundo, y Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿cierto? Jesús resucitado, por supuesto. Y como que esa costumbre del antiguo empieza a perder su fuerza, y con base en eso, entonces, Pablo dice, mire, eso ya no es problema, coma de lo que encuentre en la carnicería. Entonces el tema no es gastronómico, el tema es de religión. Y complementa con la siguiente frase, si algún incrédulo, noten que está hablando de religión, si algún incrédulo, si alguien que no comparte tu fe, dice, os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comer sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Religión, lo que se puede y no se puede comer. Y entonces habla, bueno, aparte de la carnicería, una cosa es ir a la carnicería, pero otra cosa es ir donde un amigo incrédulo. Está hablando, pensemos en esa época, ¿no? Todavía no estamos aquí en el hoy. Pero dice, si alguien que no cree en Jesús, que no cree en tu fe, te invita, toma lo que le ponga. No sé, ¿será que a esa gente de esa época le pasaba lo mismo que a algunos que de pronto llegan? Uy, me invitaron a comer donde doña fulana, pero esa gente es como rara. A mí me parece que son como satanistas. ¿Qué tal que nos echen algo en la comida y nos endemoniemos? ¿Qué tal que nos haga un brebaje raro o un rezo, quién sabe? ¿Y usted no le ha pasado de pronto que come con miedo algo porque desconfianza? De pronto no sé si en esa época pasaba eso. Y Pablo dice, no coma, tranquilo y ni pregunte. ¿Cuál es la razón que expresa Pablo para comer de todo? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, todo lo que hay en la carnicería y todo lo que esa persona ponga en la mesa para invitarle a usted a comer, dice Pablo, es de Dios, todo lo creó Dios. No hay comida que se haya inventado el diablo para decir yo no como esa comida satánica. Eso es lo que está diciendo ahí. Algunos piensan que algunas cosas le pertenecen al diablo, ciertas comidas son del diablo, hasta los colores se los atribuyen al diablo. Entonces el color negro, ¿quién dijo que él se inventó algún color? Del Señor es todo. Así que ni pregunte y cómase. ¿Le enseña esto a usted algo? Miremos a ver, miremos todo, ¿no? Porque yo estoy como exagerando la enseñanza de Pablo para hacerles meditar, pero es importante que entendamos todo el contexto. Sigamos leyendo entonces. Mas si alguien os dijere, es como si Pablo estuviera diciendo excepto. Y dice aquí, pero más, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ojo. Por causa de aquel que lo declaró. ¿Quién lo declaró? El que le dio la comida, ¿cierto? Mire, le traigo este platico y esto fue dedicado a Moloch o a Goku. Está rezado por no sé qué. Y entonces se lo ofrece a usted para que le traiga buena suerte. Y entonces dice Pablo, ese no se lo coma. ¿Y cuál es la causa? Por la conciencia, ¿qué? Del que lo declaró. Y por motivos de conciencia, ¿por qué qué? Porque esa comida, ¿sí viene del diablo? No, toda la comida sigue siendo de origen divino. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, no es la comida la que tiene el problema aquí. Así se la hayan dedicado a quien se la hayan dedicado a la comida, no le pasa nada. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Repite el salmo que había mencionado ya. De Jehová es la tierra y su plenitud. Así que no es por lo que tenga la comida, es por la conciencia de la persona que se lo está dando. Piense en ella. Pero como esto está dentro del contexto de hacer todo pensando en el bien de los demás y no en el propio, la idea no es entrar en controversia o en conflicto con la persona que me está dando la comida. Yo no me como eso inmundo que usted le ofreció a esos dioses. Yo soy cristiano. Porque Pablo está diciendo, piensa en el bien del otro. Entonces por eso él dice, es por su conciencia, y entonces aclara aquí esto. La conciencia, dice Pablo, la conciencia, digo, no la tuya. ¿Por qué no la tuya? Porque tu conciencia, ¿qué te dice? Que toda la comida es de Dios. Sino por la conciencia del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, mi conciencia no cambia. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? Por aquello de que doy gracias, es decir, yo doy gracias a Dios. Por eso es que nosotros somos enseñados a dar gracias a Dios por la comida, a bendecir la comida, dándole gracias a Dios. Y la comida no le pasa nada. No le pasa nada ni porque usted la ora, la bendice, ni porque el otro la maldice. La comida no es el problema. El problema está en la conciencia. Cuando usted da gracias a Dios por la comida, está mostrando que en su conciencia reconoce que eso se le está dando el Señor, que eso proviene de Dios, y ahí está la bendición, en lo que usted reconoce. Y en la conciencia de que le dedica la comida a un ídolo, a la comida no le pasa nada, pero la conciencia de esa persona está afectada porque le está entregando su gratitud y su reconocimiento es a un ídolo. Y entonces lo que Pablo dice es, no participe de ese culto, de esa conciencia, porque lo está perjudicando es a él, a usted no. El problema no es usted. A usted no se le va a meter un demonio. Es por esa persona. El cuidado es hacia esa persona, ¿no? Y entonces dice en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Esa frase la habían escuchado? Otra frase famosa, ¿cierto? Otra frase conocida que a veces la sacamos así como una cartica y como un principio para aplicarlo de manera indiscriminada a cualquier cosa. Entre otras cosas, esta frase en ese contexto donde estamos hablando, donde dice que pensemos más en los demás, resulta un poquito como paradójica, porque si están pensando Pablo en hacer todo para el bien de los demás, ¿por qué dice para la gloria de Dios? ¿Al fin qué? ¿Hacemos todo para el bien de los demás o para la gloria de Dios? La respuesta la entendemos cuando leemos la porción completa. ¿Qué dice la porción completa? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Cuándo agrado a Dios? ¿Cuándo hago las cosas para la gloria de Dios? Cuando pienso en agradar a los demás y no a mí mismo. Porque es que decir para la gloria de Dios, cuando Dios no está recibiendo nada de mí, pues es muy fácil. Y yo lo puedo presentar, cualquier cosa que haga y decir, es que esto lo hice para la gloria de Dios. Pero ¿sabe cuándo se nota que tú haces algo para la gloria de Dios? Cuando piensas más en los demás que en ti. Cuando bendices a los demás, eso es para la gloria de Dios. Cuando bendices a los demás sin esperar nada para ti, sin esperar ni siquiera las gracias. Que a veces nos cuesta tanto trabajo dar algo y que no nos digan ni las gracias. Si es para la gloria de Dios, tú no esperas nada a cambio, pero lo haces para los demás. Y por eso dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Noten cómo empieza a aclararse aquí el tema de hacer las cosas para los demás. Lo que Pablo está insistiendo, y se pone él como ejemplo, dice, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio.
qué difícil es hacer algo bueno y no esperar algo en pago. Y Pablo se coloca como ejemplo de eso y dice, sino el beneficio de los demás. Pero, ¿cuál beneficio? ¿Que me aplauden? ¿Y se sientan, ay, gracias? No, es que sean salvos. Así que cuando hablamos de agradar a los demás y de edificar a los demás y de bendecir a los demás, estamos pensando en su salvación, no en congraciarse con nosotros, en que aplaudan lo que hicimos y digan, ay, me encanta que usted haga eso. Porque hay gente que le encanta que uno haga cosas perversas, ¿no? Hay gente que te aplaude cuando tú compartes sus pecados. Y si tú no compartes sus pecados, te ven como el aguafiestas del grupo. Y de eso no es que está hablando Pablo. Pablo está hablando es de hacer el bien para salvación. Y cuando yo pienso en los demás para salvación, entonces estoy haciendo todo para la gloria de Dios. Aparentemente el capítulo 10 termina en ese versículo. Sin embargo, otra vez tenemos que leer el versículo 34, ¿no? El versículo 34 quiere decir el versículo 1 que sigue ahí a continuación, porque es parte del contexto. Pablo acaba de decir, así como yo hago todo para agradar a los demás, entonces termina diciendo, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra frase conocida, otra frase que sacamos a veces a relucir. Y cuando la sacamos del contexto, entonces nos preguntamos, ¿a qué se refiere Pablo con ser que lo imitemos? Así solita no sabemos. Pablo dice esa frase 3 veces en el Nuevo Testamento. Y yo le invito a que usted mire de qué está hablando para saber qué es lo que tiene que imitar, porque si no de pronto resulta imitando lo que no es. En este caso, ¿cuál es el tema que está tratando? Que él hace todo para bendición de los demás y no en... Y en eso es que está diciendo que lo imitemos, en que pensemos más en los demás. En otras palabras, el autoagradarse no es virtud. Hemos venido hablando que virtud es agradar, pero no existe el autoagradarse como parte de la virtud, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, usted piense más en agradar a los demás que a usted mismo. Y con ese tema introduce el algo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo entonces cuando dice esa última frase? Que Cristo pensó lo mismo, que Cristo hacía lo mismo. ¿Y ustedes creen que sí, cierto? ¿Que Cristo pensaba más en los demás que en él? Sí. Lo que quiero enfatizar es que lo que está colocando Pablo como tema es la religión. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la religión judía. Y lo que les está diciendo es a los creyentes de entonces, no utilicen su religiosidad para poner barreras entre sus relaciones con los demás. Que eso no se convierta en un motivo de conflicto con los demás. Y cuando termina aquí diciendo que así como yo de Cristo, yo tengo que pensar y traer otra expresión paulina. En otras palabras, voy a pedir el permiso a Pablo para cruzar dos cartas que él mandó. Esta es una carta a la que él mandó a los Corintios, pero él le mandó una carta a los romanos también, hablando del mismo tema. Usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que habla del mismo tema. Así que yo voy a tomar ese pedacito de Romanos y lo voy a pegar aquí como si fuera la continuación, porque ustedes se van a dar cuenta lo que dice. Romanos 15, 2 y 3. Mire lo que dice Pablo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos protege de agradar por agradar. No, es agradar en lo que es bueno. ¿Y bueno para qué? Para edificación. Pero por supuesto, ¿para edificación de quién? Del otro. Porque estoy pensando en el otro. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. ¿Sí notan que el autoagrado no es parte del mensaje bíblico? Y quería también utilizar este versículo por la palabra agradar. ¿La han escuchado alguna vez? Es nuestra palabra de batalla de este mes. El arete, el agradar, la virtud. Solo que virtud es un sustantivo y aquí está en forma de verbo.
Entonces, en forma de verbo, la única forma de traducirlo es agradar. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, es decir, en otras palabras, en lo que edifique. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, Jesucristo, como lo mencionaba en nuestra oración por la familia Herrera, Jesucristo perdió por venir acá. Él se bajó de una condición divina para hacerse un mortal como nosotros. Se degrada, pierde su condición y finalmente termina clavado en una cruz, como lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 2. Entonces Jesús no estaba pensando en agradarse a sí mismo. Y Pablo dice, yo entonces, con base en lo que hizo Cristo, también busco agradar a los demás. Y a ustedes les aconsejo que hagan lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, puesto que el ejemplo que está utilizando no es un ejemplo de religión, y estamos hablando de qué es virtud, permítanme entonces presentar la frase de hoy. Pero antes de mirarla allí, recordemos las anteriores. Añadimos virtud cuando, primero, buscamos una manera agradable de hablar. Número 2, añadimos virtud cuando hacemos de la convivencia en cualquier lugar algo agradable. Número 3, añadimos virtud cuando hacemos de la casa, del lugar, un lugar agradable. Siempre es algo agradable. En esta mañana vamos a decir lo siguiente. Añadimos virtud cuando practicamos una religiosidad agradable. Pablo no está prohibiendo la religiosidad. Lo que está diciendo es que sea agradable a los demás, aún conservando sus principios religiosos. No convierta su religión, sus valores y sus principios en un motivo para chocar con los demás. Al contrario, piense en la salvación de los demás, empezando por su casa, por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos. ¿Cómo hacer para impactarles y que sean salvos? Que ese es el deseo de Dios. Hace muchos años en mi infancia, el único que se acuerda es Osvaldo, porque siempre se acuerda cuando yo digo algo de la infancia. Aprendí un himno que cantábamos chiquiticos que decía: mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Muy bonito el himno. Y una realidad. Sin embargo, lo que ese himno dice, que me parece que es realidad, es que me aborrecieron. Y la Biblia es basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que seremos aborrecidos. Pero a veces nosotros invertimos el orden. Aborrecemos a los demás. La invitación es a que nosotros odiemos al que no cree, sino que nos advierte que posiblemente nos van a odiar, que eso es diferente. Pero a veces somos nosotros que ponemos la barrera. ¿Cómo? Con principios religiosos. Y la Biblia no está desechando esa religiosidad. La religión es buena, la religión es bíblica. A veces nosotros la satanizamos cuando decimos, no, es que lo nuestro no es una religión, sino un estilo de vida. Es una religión. El problema es cuando es más importante la religión que la relación con Dios. Sin relación con Dios, la religión no sirve para nada. Pero cuando la religión es el resultado de la relación con Dios, entonces te queda bien puesta. Pero lo que está Pablo diciendo es, no utilice ese vestido religioso para establecer rechazo hacia la gente que no conoce a Dios, porque nuestra tarea es salvarles. Y a veces por nuestra vehemencia y pasión por la fe y el evangelio, entonces hablamos como se suele hablar hoy en día en las redes sociales, con odio. Nos falta a veces humildad para referirnos a la persona que no conoce a Dios y le rechazamos todo. Recordaba ayer con alguien
a Daniel, ¿no? A Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, un pueblo inmundo. Él, como buen judío, fue llevado preso a Babilonia y allá comían comida inmunda. Ellos sí en esa época tenían la ley. Y Daniel ve esa comida y dice, uy, ¿eso es lo que nos toca comer? ¿Y qué creen que hizo? Apenas le traen el plato, yo no como esa porquería, eso es satánico. Dios me lo prohíbe, soy judío de pura cepa y no me van a ver jamás comiendo esa inmundicia, ¿no? Él dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse y entonces llamó al mesero y le dijo, venga hermano, hágame un favor, es que yo quisiera que me reemplace esa comida por agua y legumbres, con toda la amabilidad del caso, con toda la diplomacia y el amor. Y el tipo le dice, no, porque usted después se me adelgaza y me lo cobran a mí. Y le digo, pues mire, hagamos un ensayo 10 días. Y a los 10 días Dios premió esa actitud de Daniel y resulta que resultó más gordo y más rozagante que los demás. Entonces vemos una actitud cordial, no de rechazo y de satanización de las cosas. Pero muchas veces nosotros utilizamos la religión. Ahora, Pablo aquí está planteando una situación que él dice, mire, el que quiera comer, coma, y el que no quiera comer, no coma. Es decir, aunque él dice que si vaya a la carnicería, coma de todo, si alguien cree que no se debe comer, Pablo dice, está bien, no coma, no hay problema. Pero no use eso para agredir a los demás. Eso es lo que está diciendo. Porque el propósito es tener una convivencia agradable y conquistar al mundo, con lo que somos más que con lo que creemos o practicamos desde un punto de vista de forma, porque una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Y Dios nos ha hecho personas nuevas, no simplemente una religión nueva. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Cómo yo puedo mantener la conciencia mía sin afectar la conciencia de los demás? Oremos. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu palabra y por tu bendición. Gracias te damos por permitirnos tener la guía de tu palabra y no estar sometidos o supeditados, Señor, a pensamientos humanos. No nos dejes caer en tentación, Señor. En la tentación de utilizar la fe para rechazar al mundo. Que podamos utilizar la fe para rechazar el pecado, pero no a las personas. Porque tú no hiciste eso, tú amaste al pecador. Enséñanos, Señor, a ser justos y a ser agradables sin caer en la desobediencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.